Bien, con Augusto Sánchez, aquí en los estudios de Cablevisión La Roque. Él es venezolano, está viviendo aquí en nuestra ciudad desde hace algún tiempo, desde hace aproximadamente 4 o 5 meses, trabajando en una empresa local. Siempre es bueno conocer diferentes historias de vida, diferentes personajes como el que aquí tenemos al lado nuestro, que además que le dice que muy pronto lo podamos tener también y disfrutar a lo que tiene que ver con lo cultural y artístico, puede ser que tiene alguna meta que por ahí podemos llegar a explotar. Bueno, Augusto, ¿cómo te va? Buenas tardes, gracias por venirte aquí hasta el cable. Buenas tardes, bueno, en principio agradecido por la oportunidad de venir aquí, el hecho de que me hayan tomado en cuenta, además de que estén tomando en cuenta como mi representación a todos los venezolanos en toda esta situación que está sucediendo, es algo que podemos notar, y agradecer muchísimo a todos los argentinos. Desde hace bastante tiempo que la migración en toda Latinoamérica y el mundo se ha venido dando, pero en particular Argentina nos ha recibido de brazos abiertos, y es algo que todos tenemos que tener en cuenta en el momento de tener esa perspectiva del pueblo argentino. En tu caso particular, y después seguramente vamos a ir pasando por diferentes lugares donde la situación política, económica, social de Venezuela es un tema que uno muchas veces ve por la tele y hay algunas cosas que le cuesta creer, entonces cree que puede ser un invento, hay otras que sí las cree, entonces va y después te voy a pedir que me digas qué cosas son ciertas y qué cosas no. Pero en tu caso particular, ¿qué edad tenés y cómo llegaste aquí a Argentina? Porque primero, antes de llegar a La Roque, llegaste al país hacia otros lugares. Sí, bueno, yo en Argentina he pasado por Buenos Aires y por Corrientes. Tengo 24 años y mi viaje fue desde Brasil hasta un aeropuerto donde pudiera venir, ya que el salir del país es bastante complicado, ya sea por tierra o sea por aire. Por aire es bastante complicado en este sentido, alrededor de $1000 cuesta un pasaje de avión, y digo de los que son más cercanos, aquí mismo en Latinoamérica, para poder irse así, acá en Argentina creo que es el precio. Yo luego de haber pasado por, digamos, la epopeya de todo Brasil y llegué a Buenos Aires. Estaba viviendo con mi papá, estuve viviendo 9 meses en Buenos Aires. Una vez ya que me había independizado, compartía habitación con un compañero venezolano también, y este tuvo el contacto de la gerente de Leofilm, que es la fábrica donde estamos trabajando, para poder venir a trabajar acá. Bueno, surgió la oportunidad, él me preguntó a mí si estaba interesado, yo le dije que sí, y al final, por cuestiones del destino, él no vino a trabajar, sino que vine yo, y sin conocer a nadie, ni siquiera las personas con quienes iba a vivir, ni el lugar, ni nada, me aventuré de nuevo y me he ido bastante bien. Augusto, bueno, decías que tu papá estaba acá en Argentina ya. Sí. ¿Con quién vivías en Venezuela y en qué momento surge el clic de decir, bueno, me voy a otro lado a buscar suerte, ¿no? Como Sí. cuando uno habla de la historia de Argentina, de nuestros abuelos y los abuelos que vinieron buscando hacer la América, la famosa frase que se hace, bueno, en tu caso, ¿qué te despierta el hecho de decir, bueno, acá la cosa está complicada en serio? Bueno, digamos que la crisis venía dándose desde hace un tiempo, hace más o menos 6 años, 7 años, pero... Todavía con Chávez en el poder. Sí. Pero la crisis bastante fuerte, la que hizo que las personas comenzaran a migrar, comenzó hace alrededor de 2 años, 3 años como mucho. Mi papá se había venido acá a Argentina, él cumplió 1 año cuando yo estaba llegando. Y yo no me había venido porque quería terminar mi carrera universitaria, estaba estudiando educación en la Universidad Central de Venezuela. Estuve muy cerca de terminar la carrera, pero las condiciones del país no daban para más, era cada vez más difícil, y en la misma universidad, al ser una universidad autónoma, es básicamente... Pública, lo que uno conoce como la universidad pública. Sí, algo como la Universidad de Buenos Aires. Ellos estaban muy comprometidos con toda la situación que estaba sucediendo en el país, y cualquier crisis social interpelaba a la universidad. Entonces a cada momento había paros, manifestaciones, siempre la universidad se sumaba a todos esos movimientos que estaban en contra de lo que estaba sucediendo, además de verse reducida en recursos, una cantidad de cosas, y era imposible poder terminar las clases con regularidad o las actividades. Además, la motivación que uno tenía para poder hacer las cosas era mínima. Fueron un conjunto de elementos que llegamos a un momento donde dije ya no más. O sea, uno podía soportar hasta cierto punto el hecho de que fuese muy costoso comprar las cosas o complicado conseguirlas, que no era nada agradable, pero ya en ese punto es como, bueno, o sea, me coartan el futuro. Digamos, el presente puede estar difícil, pero si el futuro está abierto es otra cosa. En este caso si hay una meta, no la puede perseguir, el tema es que si no hay meta, ¿a dónde vamos? Exactamente. Ese es el problema.
Uno muchas veces ve en diferentes canales de televisión, bueno, largas colas para conseguir un rollo de papel higiénico, para conseguir un paquete de fideos. Es como el papel higiénico quedó estipulado como, Sí. como el símbolo de la escasez muchas veces en Venezuela. Esta crisis o esta cuestión puntual y hasta casi satírica, ¿no? Que uno la ve y hasta termina siendo una caricatura diciendo que es algo que no puede pasar. ¿En qué momento se empieza a desatar y en qué momento empieza a ser ya algo tan que se da día a día, ¿no? Bueno, digamos que en el momento en que Chávez estaba en el poder, cuando enfermó, empezó a dejar de estar en el país y digamos que la fuerza se debilitó por parte del gobierno. En ese momento comenzó a escasear aún más la cantidad de artículos que ya venían escaseando desde hace tiempo, pero digamos que había leyes de regulación y de una u otra manera uno lograba conseguirlos de una forma no tan costosa, no tan complicada. En el momento en que Chávez enferma, las cosas comienzan a ponerse muchísimo más apretadas y ya en el punto en el que él muere y toma el mando Nicolás Maduro, adiós. O sea, en ese momento ya todo se volvió una locura porque digamos que Chávez podía mantener las cosas en balance. Estando o no estando bien, él sabía cómo llevarlas. Funcionaba como una especie de equilibrista. Sí, exactamente. En el caso de que cuando cayó Maduro en el poder ya se fue todo, pero mal. O sea, adiós, comenzaron las colas muchísimo más grandes. Los artículos ahora se redujeron la cantidad de artículos. Si uno podía llevarse 4 paquetes de fideos, después ya solo podías llevarte 2 kilos por persona. O sea, es una locura. Y creo, bueno, sí, se hizo una ley para que solamente fuera Eso creo también, una semana. porque a mí enseguida me decís eso y se me viene la idea del argentino, el prototipo del argentino sería que creemos un mercado negro, básicamente. ¿Eso creó también mercados paralelos en Venezuela? Sí, sí, sí. De hecho, uno podía conseguir un producto que valiera, vamos a poner un ejemplo porque no es así, 50 bolívares, que era 1 kilo de arroz, 1 kilo de harina pan, que es con lo que hacemos las arepas normalmente. Y bueno, para poder conseguirlo en 50 bolívares tenías que hacer una cola desde la madrugada anterior a que abriera el local, bueno, esperar, casi que pelearte con cualquier cantidad de gente y luego tenías tus 2 kilos. Te salían 100 bolívares, digamos. Cuando lo buscabas por otro lado, gente que muchas veces tenía contactos con las empresas Polar o las empresas que produjeran ese producto en particular, compraban por bultos y luego se los vendían a otros, o lo que llamábamos bachaqueros, que eran personas que hacían cola para comprar productos y luego revenderlos en puestos informales, lógicamente, podían buscar venderte el producto hasta 5 veces su precio. 250 bolívares. El negocio de uno a raíz de la necesidad de la gran mayoría. Y eso se convirtió en algo sumamente común, muy común. Era lo más común en realidad, porque las personas de bajos recursos, digamos que eran los que tenían más tiempo disponible generalmente porque no tenían un trabajo para poder hacer las colas y luego venderlo de manera informal. Entonces, o sea, los que tenían contactos lo hacían con contactos, los que no tenían los contactos hacían las colas y hacían el bachaqueo, que es lo que denominamos así en Venezuela, y al final era unos comiéndose a los otros, o sea, no tenía ningún sentido. El principal problema es la falta de trabajo o que el que tiene trabajo, ni hablar del que no lo tiene, no puede comprar las cuestiones básicas porque el salario no alcanza. No sé si se entiende la pregunta. Sí, sí, es la segunda. Tengas o no tengas trabajo, no es tan importante porque... Los niveles de inflación son... Sí, sí, exacto, y el salario no alcanza a lograr la comida de 2 semanas. De hecho, creo que hasta una semana es difícil que pueda comer con un salario mínimo ya. ¿Y hoy cómo se la arregla el venezolano típico? Uno tiene la costumbre que en Argentina dice, bueno, la familia típica, sí. Papá, mamá y 2 chicos. La familia típica de Venezuela, ¿cómo se las arregla para poder cubrir todas esas necesidades una vez que bueno, el salario, vos decías, alcanza por una semana? Después, ¿cómo se hace? ¿Cómo se rema, como decimos los argentinos? Sí, sí. Bueno, digamos, hay personas que tienen puestos en empresas que son transnacionales, que pagan muchísimo mejor, pero eso no es garantía de nada. ¿Qué sucede? Suelen ir algunos miembros de la familia que no trabajan, digamos la abuela, alguna persona que esté desempleada en el grupo, en el círculo familiar, a buscar hacer las colas para poder comprar los artículos en un menor precio y de resto muchas personas también tienen trabajos que les pagan en dólares, muy poco, o sea, trabajos de estos de internet donde te pagan $10 mensuales, algo así,
Y simplemente con eso ya es un ingreso importante para cualquier persona en Venezuela. Se vende muchísimo, se vende y revende dólar, pero por montón. Porque es eso, o sea, hay personas que tienen acceso a dólares por este tipo de trabajos o tienen acceso a dólares por otras razones y son las personas que se mantienen así con lo mínimo que pueden. El otro caso también, y por lo menos en el caso de muchísimos de mis conocidos, es que tienen familiares en el exterior. Por ejemplo, yo apoyo a la casa de mi abuelo, donde vive mi tía, que es donde yo vivía cuando estaba allá en Venezuela, y lógicamente también apoyo a mi mamá, que se quedó por allá. O sea, se hace el envío, eso que si apoyo le envías. Sí, yo, bueno, en el caso de mi madre, yo la mantengo prácticamente con lo que le envío. En el caso de mi tía sí la apoyo, porque también están otros familiares en el exterior, un tío en Estados Unidos, tengo una tía en España. Pero sí, se hace envío de dinero a personas que tienen cuentas en bolívares con mucho dinero allá, se les paga en pesos acá y la transferencia se hace básicamente al instante. Bien, indudablemente uno habla con vos y tenés una cuestión interesante de conocimientos, uno se da cuenta de que tenés un bagaje cultural interesante. No sé si por ahí sabés cómo explicarlo, pero sí, para que la gente entienda, ¿cómo pasó Venezuela de hace 10, 12 años cuando recién asumía Chávez y las primeras cuestiones donde Venezuela era casi que una potencia, el boom del petróleo y Chávez era visto, como yo recuerdo haber estado en Buenos Aires año 2003, si no me falla la memoria, en las escalinatas de la Facultad de Derecho estuvo Hugo Chávez, había asumido hace poco Néstor Kirchner, de hecho se estaba tramitando lo que era el ALCA, que después terminó cayendo, que se hacía en Mar del Plata, y luego Hugo Chávez fue a la Facultad de Derecho y dio una charla, un discurso, eso que daba Chávez, tuve la oportunidad de escucharlo, creo que habló 2 horas, 2 horas y media, 3, con la particularidad que él tenía, y había, no sabría cuantificarlo, pero era mucha gente, casi que envenecida por lo que era la figura de líder venezolano en ese momento, y Venezuela se pintaba casi como un paraíso. ¿Qué pasó que en 12 años, 13 años, llegamos a esto que vos me estás contando, de que vos hayas tenido que dejar parte de tu familia allá en Venezuela, venirte a otro país a buscar un laburo? ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué parte de la película nos perdimos? Bueno, digamos que había una fachada bastante bien planteada por parte del presidente para los países, en principio, de Latinoamérica. Él no es ninguna, no sé, ningún secreto para nadie, no es nada difícil de descubrir que él ha sido uno de los líderes más importantes en toda esta época, por lo menos con respecto al asunto de la OPEP y con respecto a todo el movimiento de izquierda que hubo en Argentina durante muchos años. En Argentina no, en toda Latinoamérica. En toda Latinoamérica se vio un movimiento de gobierno con características un poquito más a la izquierda, un poquito más a la derecha, pero características similares. Exacto, sí, bueno, y entonces con todo este asunto del Mercosur y todas aquellas alianzas que se fueron gestando, él siempre estuvo muy de la mano con eso, hizo muchísimas alianzas y para el exterior del país eso se vio bastante bien, pero en el interior del país él se encargó, y creo que lo había comentado en un momento, en una nota, de inyectar muchísimo odio a la población y de dividir, pero radicalmente, a aquellas personas que tenían resentimientos por haber venido de condiciones de vida de, bueno, clase baja, pobres, personas que nunca tuvieron lo mínimo necesario para vivir y que fueron, digamos, dejados de lado por aquellos gobiernos que estaban antes de Chávez, y el resto eran todas las personas que no estaban de acuerdo con Chávez. Entonces allí se planteó una división, pero que fue una fractura importantísima a nivel cultural en el país. Chavista y el antichavista, sí, a secas, a rabiar. Sí, chavistas y opositores. De hecho, bueno, él también se dirigía a todas las personas que eran en contra de él de maneras muy vulgares, y una de las palabras que él utilizaba era escuálidos. O sea, siempre menospreciando a aquellos que estaban en contra de lo que él tenía como su proyecto. Más allá de eso, bueno, o sea, él llegó a hacer distintos logros en el país. Él llegó a nacionalizar el Banco Central de Venezuela, que era Grupo Santander previamente, ahora, bueno, efectivamente es del Estado. La misma PDVSA, Petróleo de Venezuela, que es la compañía principal del país, también la nacionalizó. O sea, digamos, hubo ciertas cosas que hizo bien, pero la falta de supervisión de los proyectos que él tenía, cada vez que, por ejemplo, hacía una expropiación de alguna fábrica. Era muy común en Venezuela el tema de las expropiaciones. Sí, muy común.
Pero bueno, o sea, digamos, hacían una expropiación, le daba el terreno a personas que eran de la zona, les daba maquinaria, les daba dinero y se iba y no preguntaba cómo estaban las cosas, no se chequeaba si había productividad en esa zona, o sea, no importaba. Eso fue un golpe fuerte, había un porcentaje muy grande de corrupción, o sea, todavía todos los ministerios y todas las personas que estaban ligadas al gobierno tenían una cantidad de dinero que no se sabía de dónde había salido y era visible y era notable, era común. Los mismos militares también, se veía muchísimo en ese aspecto. Era casi impune la tentación, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, era como que todo el mundo lo veía de una manera bastante normal. Además de eso, bueno, o sea, expropiación tras expropiación tras expropiación y tomas de acciones radicales por parte de Chávez en contra de aquellos que estuvieran en contra de él, fueron mermando poco a poco la capacidad productiva del país y fueron dañando muchísimo a nivel cultural, porque las personas ya no estaban felices en las mismas familias, o sea, no se podían reunir porque había unos que eran chavistas, otros que no, entonces había conflictos en ese aspecto, comenzó a acrecentarse la delincuencia, porque el delincuente básicamente quedaba impune, la policía no hacía prácticamente nada, la cosa empezó a ponerse cada vez peor, pero digamos que todavía él tenía la capacidad de mantener las cosas algo balanceadas, como dice. Fue en el momento en que sucedió lo de la entrada de Maduro, o sea, la muerte de Chávez, la entrada de Maduro. Eso fue el desencadenante. Bien, hablaba recién de inseguridad. ¿Es difícil vivir hoy en Venezuela en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad? ¿Puedes caminar por la calle libremente? ¿No podés hacerlo? ¿Podés andar a determinada hora? Bueno, puntos particulares de toda la situación. El celular, un celular inteligente, algo básico, un Samsung J2 Prime, como el que yo tengo, eso es como un celular de gama alta y no se puede sacar en la calle. O sea, un celular no se saca en la calle. Lo sacás y te lo desaparecen. Sí, o simplemente lo sacas, ves, revisas, mandas tu mensaje normal y después en la esquina te están esperando. Llegan dos en una moto, uno con una pistola, el otro te lo pide, adiós. ¿Tuviste hechos Sí. de inseguridad, de que hayas tenido? Sí, en varias oportunidades. En más oportunidades de las que me hubiese gustado. No sé ni cuántas fueron, habrán sido más de 10. Por suerte nunca me llegaron a robar con una pistola. Simplemente entre varios, amenazándome con cuchillos, cosas así. De hecho una vez trataron de cortarme, bueno, no me sucedió nada. Me quitaron sí celulares, varias cosas, estando solo, estando acompañado. Era complicado, ya a las 8 de la noche es bastante peligroso estar por cualquier parte de Venezuela, me parece. La juventud venezolana no te escucha a vos, y bueno, tenías tus sueños, tenés tus ilusiones, tenés las cosas que te gustan, hablábamos recién fuera de cámara, de que te gusta actuar, de que te gusta la música, tenés tus propias inquietudes. Pero el prototipo del joven venezolano hoy está entregado a esto que vos decís, no se sabe si hay un futuro, esperanzado, pero sabe que esa esperanza está detrás de la frontera. ¿O cómo es el prototipo, si querés, del chico venezolano hoy de 20, 22 años? Sí, bueno, o sea, digamos que ni siquiera 20, 22 años, ya nos iríamos un poco más atrás, hasta los 15 años, el venezolano promedio quiere irse del país. Desde los 15 años ya se lo plantean. Yo estuve trabajando un año como profesor de inglés en Venezuela y todos mis estudiantes Querían eso. Sí, a partir de un punto, digamos, los más pequeños no estaban tan conectados con eso, siempre está esa brecha entre la realidad fuera de la casa y fuera de las cosas del niño cuando son menores y ya como que empiezan a ver un poco más el mundo cuando crecen, digamos ya a eso de los 15 años, que empiezan a darse cuenta que los papás no les alcanzan la plata para X o Y cuestión y que empiezan a verse afectados por esa situación. Ya a partir del tercer año, del cuarto año, ya los jóvenes estaban conscientes de que no iban a estar allí. O sea, de que si conseguían las oportunidades de estudiar en una universidad sería una carrera corta de 2 años. O sea, los que estaban más esperanzados como para tener algo y luego irse. De resto, todos buscando irse, con un familiar en Chile, con una persona que en Argentina, que tienen un tío en Estados Unidos. Historia frecuente era eso. Claro que para uno sería particular, allá es común el hecho de tener la mitad de la familia en un lado, la mitad en el otro, y que de última, si uno lo ve desde la óptica que lo contás y la forma que lo explicás,
me imagino que, a ver, puedo decir que mi mamá en Venezuela, ¿no? Bueno, obviamente el dolor del día que partiste, pero también internamente hasta un cierto alivio y una cierta alegría de decir, Claro, claro. va a buscar su futuro, tiene la posibilidad que quizás yo no tengo. O sea, hay sentimientos contradictorios, ¿no? Y muchísimo, muchísimo. Con cada persona que está, yo inclusive, o sea, hasta me siento mal y por mis amigos que siguen allá. Y me alegro cuando me dicen, sí, mira, ya conseguí el pasaje, conseguí gestionar los papeles, porque es bastante Yo complicado. te iba a preguntar, ¿cómo es salir de Venezuela? Bueno, eso es un caso. Para la señora que está del otro lado y está mirando atención y dice, mirá la cosa que está diciendo este chico, señora, presta atención cómo se sale de Venezuela. Sí, bueno, para salir de Venezuela, primero hay que sacar los papeles. Digamos, hay países como por ejemplo Argentina y otros países de la Unión del Mercosur que permiten que el venezolano llegue con su cédula. La cédula es el documento de identidad como el DNI acá. Sí, sí. Y puedes llegar acá, tienes oportunidades inclusive hasta pedir asilo político como refugiado. Ya el ACNUR determinó que el venezolano es un refugiado por la cantidad de personas que han venido saliendo. Eso es lamentable, Sí. porque los otros refugiados en el mundo son países en guerra. Sí, de guerra o desastres naturales o diferentes Sí. cuestiones, como en este caso. Entonces, bueno, hay posibilidades, digamos, en América Latina gracias a eso. Pero esas posibilidades no te brindan la capacidad de poder conseguir un mejor trabajo o de poder validar tus estudios, todo ese tipo de cosas. Para poder pedir esos papeles, generalmente uno tiene que ir por debajo de la mesa, porque, digamos, yo me planifiqué con 8 meses de antelación ir buscando mis papeles antes de venir. Y lo que me iba a tomar, recuerdo que eran los papeles de la secundaria, que me iba a tomar alrededor de 4 meses, me terminó tomando 6. Menos mal que me planifiqué de 8. Y todo porque pagué. Burocracia estamos hablando, ¿no? Burocracia. Burocracia me refiero a todos los sí. trámites que tienes que hacer para conseguir esos papeles. Sí, sí, porque se tarda muchísimo. Y si no, o sea, que no quiere saltarse un poco el proceso, porque es lo que termina haciendo la mayoría de las personas, es buscar a una persona que tenga un contacto, un gestor, se les paga y ellos resuelven. Y no se les paga nada barato igual. Claro. Y después si ya al salir no hay determinadas cuestiones de que no te dejen salir desde lo político, me refiero, ¿no? Si tenés los papeles salís. Sí, pero ¿qué sucede? Cuando uno va en la frontera, por lo menos en el caso que yo hice por medio de un auto, hay muchísimas alcabalas de militares. ¿Qué sucede? A los que no tienen tanta suerte, que no tienen la posibilidad de irse con alguien en un auto, generalmente se van en autobuses. Esos autobuses los detienen para poder revisar que las personas estén saliendo, que todo esté bajo control, pero en realidad los detienen para poder sacarles plata. Tan simple como que llegan, abren tu maleta, ven que tienes una laptop, ven que tienes una cámara y te lo sacan. No, mira, ¿dónde está la factura de esto? Esto se queda aquí, esto tiene que ser, va a averiguaciones, etc. Una gran cantidad de cosas, y cuando no tienes nada de valor, digamos, toma tus papeles para revisar simplemente y no Siempre te los entregan cuando hasta que no te los entregan directamente hasta que tú llegas por allá y te vas aparte, hablas y le sacas algo de dinero. O sea, Lo que aquí en Argentina se conoce como coima. supongo que sí. Sí, sí, en Argentina te olvidaste el seguro del auto impago, tiene unos días vencidos, te paró alguien en la camioneta, Claro. ¿querés pasar? Sale tanto. Esa es la coima venezolana. ¿Te venís aquí en Argentina? ¿Vas a Corrientes, me dijiste primero, o a Buenos Aires? No, Buenos Aires. Pude visitar Corrientes por un trabajo que tuve con una ONG. Y bueno, o sea, tuve esa experiencia más allá, pero no fue a vivir allá en Corrientes. ¿Y en Buenos Aires con qué te encontraste? Porque uno muchas veces, reniega hoy de sus políticos, de la economía, de que la inflación, de que esto. Claro. Cuando digo reniega en el buen sentido, ¿no? Claro. Para ustedes es el paraíso, ¿ves? Sí, exactamente, eso es lo que iba a decir. Yo llegué y fue el paraíso. Llegué, me acuerdo, a las 12:30 de la noche. Entonces, nos pasó buscando a mí, un amigo que venía conmigo. Y nos dijo, bueno, les voy a mostrar entonces por aquí. Empezamos a caminar, claro, estábamos en el barrio de Palermo, digamos un barrio bastante seguro. Y estuvimos caminando como casi hasta las 3 de la mañana. Increíble, decís vos. Una locura, veíamos a ¿Puedo sacar el celular acá? Preguntaste. Sí, no, es que... ¿Dónde viene que me saca el celular? No, y pasaban mujeres solas también, entonces era así como que yo no lo entendía, o sea, al principio podrá parecer, no sé, una tontería. Pero entiendo, por eso la pregunta, o sea, con lo que venías contando, el cambio es muy brutal. Muy abrupto, sí, y después entrar en un comercio cualquiera,
y ver el montón de pasta, o sea, de fideos apilados, o sea, el arroz por montón, y o sea, no necesitas hacer ninguna cola, no necesitas llevarte solamente dos. Si te quieres llevar 50 kilos de arroz, y hay 50 kilos de arroz, te llevas 50 kilos de arroz. No sé qué harás con 50 kilos de arroz, pero es lo que me No, pues te refiero. escucho y estoy impactado con lo primero que dijiste cuando venías hablando, ¿no? Pero después dijiste, entrar a un lugar y ver que hay 50 kilos de pasta que me puedo llevar. Sí, sí, o sea, Eso grafica la situación, porque para uno es algo demasiado natural. Ujú. ¿Me entendés? Algo que. Vos decís, bueno, a mí me llamó la atención que había 50 kilos de fideos, me podía llevar si lo quería comprar, no importaba que lo hacía, pero lo podía distintas llevar. marcas. O sea, hay fideos y hay de distintas marcas. Hay arroz y hay de distintas marcas. Hay manteca y hay de distintas marcas. Hay papel higiénico y de distintas marcas. Aceite, afeitadoras, o sea, desodorante, champú. Dime un artículo de la vida diaria normal y corriente y te puedo decir si está o no se encuentra en Venezuela. Desodorante, por la forma que lo dijiste, es un elemento de lujo. Es un elemento de lujo. También, o sea, había que hacer había que ingeniársela de la manera que fuera. No, bueno, o sea, digamos, para conseguir desodorante tenías a alguien que conocía que vendía Avon y ellos hacían, bueno, costaba más caro porque lógicamente es algo que se maneja en dólares, pero lo lograbas conseguir por allí, entonces bueno, ya contenías el desodorante. Para el champú necesitabas algo de champú, bueno, entonces ibas a una peluquería donde los compraban en estos botellones gigantescos que son los que utilizan industriales. Y bueno, por ahí llegabas a un acuerdo con alguien más y te vendían y te rellenaban un recipiente que tenías de un champú viejo. O sea, son cosas que parecen sacadas de un apocalipsis, ¿sí? Es una típica película de las que a finales de los 2000 empezaban a llegar y que te mostraban cómo era el mundo después del 2000. Sí, exacto. Augusto, ¿y hace cuánto estás aquí en Argentina? ¿Hace un año ya dijiste? Un año y 1 o 2 meses. Después fuiste a Corrientes, a La Roque por un contacto con la gerente Sí, de Leofin. Leofin. Y llegaste acá, que para nosotros los larroquenses, te digo, te van a decir, es aburrido, no pasa nada, los fines de semana no hay que hacer, un montón de cuestiones. Pero los que ya somos más grandes, los que hemos pasado los 30, tenemos en el caso mío una hija o tenemos una familia, es el paraíso, porque no hay lugar más seguro y más tranquilo que La Roque. Sí, sí. En tu caso puntual, ¿cómo llegaste? Bueno, en principio, o sea, sí, a mí me gustó Buenos Aires y en Buenos Aires había muchísimas cosas que hacer, pero Buenos Aires es bastante costoso. Por más que no sea a un nivel de la crisis venezolana, para uno poder tener una vida con holgadez y lujos hay que trabajar bastante. Se trabaja básicamente todos los días y el ritmo de vida... Es frenético. Sí, frenético desde que ves a una persona caminando en la calle. O sea, tan simple como que yo cuando visito a mi papá, vuelvo aquí y vuelvo caminando más rápido, vuelvo haciendo las cosas todo más rápido, cocinando más rápido, resolviendo todo, que estoy así como de, wow, ya va, ¿qué pasa? Porque sí, es mucho más estresante y llegar aquí a La Roca, además que es hermoso, o sea, vas caminando por la calle, escuchas los pajaritos en los árboles, ves todo. Yo llegué en... Que la gente te saluda en la calle, ¿te sorprendió? Sí, es me pareció muy cálido porque una de las cosas que me gustó del pueblo que visité en Corrientes, que es San Miguel, era que es eso, que la gente del pueblo también, en Venezuela, en el interior del país, es muchísimo más cálida. Y eso a mí me gusta mucho porque soy de hablar, de juntarme, de conocer a alguien aquí y allá, sin importar que, ¿sabes? Es interesante conocer un poco más de las otras personas y está bueno eso, o sea, en cualquier lugar te hablan, te tratan distinto, se preocupan por ti. Ya una vez que empiezas a tener más contacto con las personas, o sea, se ve la buena voluntad. Y eso es algo que por lo menos allá en Buenos Aires, si bien me encontré con muy buenas personas, aquí se nota en todas partes. Aquí estás viviendo con otros chicos venezolanos, Sí. que también están en una situación similar, vinieron de la misma forma. Un poco. Cada uno tiene su historia de vida, ¿no? Me imagino, pero bueno, también hay esa cuestión de contención yo, por ejemplo, me fui a Buenos Aires a estudiar, ¿no? Y me fui con un chico de acá, entonces era como que había un pedacito de tu pueblo al lado tuyo. En el caso de ustedes es lo mismo, si se quiere, hay un poco de Venezuela en ese techo. Sí, Bajo ese techo. evidentemente sí. De hecho, bueno, o sea, uno comparte y mantiene esa venezolanidad, por decirlo así, por el mismo contacto que tiene con tus compañeros, la misma manera de hablar, uno tiene como que el mismo código. Aunque si bien yo soy bastante por mi cuenta y siempre fui muy libre estando por mi lado, es muy bueno saber tener personas que comparten ese tipo de cosas contigo y sabes que en el momento que necesites sentirte otra vez. Y apoyarse, porque me imagino que también que en algún momento debe haber algún día donde entran esas crisis de decir, este cielo no es mío, diríamos, ¿no? O determinadas cuestiones que te no deben extrañar. tu gente, te hace Exactamente. falta
la Y ahí está calidad el compañero de cuarto. Exactamente, sí, no, siempre nos mantenemos en contacto, siempre estamos pendientes los unos de los otros, aunque los horarios nos mantienen así como que todos en la misma casa, pero nadie en el momento en el que uno está el otro, está por un momento, después se va. El tema de la comida, mantiene algunas comidas típicas de Venezuela, se complica para conseguir lo que son los ingredientes, si se quiere, o la comida venezolana y argentina no varía demasiado. Bueno, sí varía. Bueno, y también los tipos de corte de carne, acá tienen todos nombres distintos. Entonces por ahí tienes que buscar que si por lo menos un bistec. No, pero ¿qué es un bistec? No, bueno, es como un filete de carne, pero es menos grueso que el que ustedes utilizan generalmente. Sus bistecs son muchísimo más grandes que los nuestros. No será por la crisis, creo que ya era costumbre allá. Aquí como es un país que la carne es como que lo más... Y salía y una vaca a la esquina. Sí, exacto. Y además ya Argentina era famoso por la carne desde mucho antes que yo me imaginara que iba a venir acá. Entonces, es eso, o sea, hay distintas maneras de cocinar. Ustedes desayunan muchísimo más suave que nosotros. Nosotros generalmente un revoltillo de huevos con cebolla y tomate. ¿Eso a la mañana? Sí, en la mañana. En la mañana un sándwich con, ustedes le llaman con paleta. Ajá, jamón y queso. Sí. Exacto. En fetas, es bastante normal. La arepa, que me imagino que lo has escuchado en algún momento, es comida venezolana típica. Para poder buscar, bueno, hacer las arepas tienes que ir a Buenos Aires a comprar la harina pan, que es una harina en particular, es harina de maíz precocida y no se encuentra por aquí. Es un poco costosa. Uno ve los precios de la harina, te puede salir en 50 pesos un kilo de harina más o menos, y la harina pan cuesta 160, pero es como que... Pero darse el lujo de sí, comer esa comida. Es nuestra tradición. ¿Con qué soñás? ¿Con qué hoy, cuando te pones, no sé si salís de laburar, te levantás, tenés horarios rotativos, ahora sé que estás trabajando de 8 de la mañana, de 8 de la noche a 4 de la mañana, estuviste trabajando estos días, no sé, te levantaste hoy a las 11:30, no sé si tomas mate, desayunás, bueno, lo que decías que desayunaban. Y en el momento... Sí, bueno, yo particularmente tengo un proyecto que está muy ligado a lo que es Argentina en este momento. Bueno, a lo que ha sido Argentina desde que lo conozco, y es por lo artístico. Yo me descubrí como actor poco tiempo antes de venirme para acá. Tuve la oportunidad de hacer algunas cosas en Venezuela, y una de las cosas con las que más me endulzaba mi papá con Argentina y me pedía que... La posibilidad de... Exactamente. Aquí, de hecho, en Buenos Aires tuve la oportunidad de actuar en un montaje en Montserrat. Era teatro independiente, y digamos que bueno, poco a poco voy haciendo unas cuantas cosas porque tengo un proyecto a nivel audiovisual que es lo que quiero sacar. Quiero ver qué tantas cosas puedo aprender aquí, qué equipos de personas pueden juntarse en todo esto. Ya he estado haciendo contactos por aquí y por allá. Eso es, digamos que es mi sueño y es mi motivo de vida, en realidad, lo que quiero hacer, ya sea aquí, ya sea de vuelta en Venezuela, ya sea en otro país. Quiero es ir de la mano con mis proyectos audiovisuales que tienen un mensaje que quiero entregar. ¿Y para Venezuela qué te gustaría? En principio que salga este monstruo que está montado en el poder y todos los que están alrededor de él. Sería lo más... ¿Te imaginas que después de un tiempo largo, ¿no?, del proceso de reconstrucción? Porque, Sí. principalmente por lo que decías hoy y hasta me daba cierto temor cuando ibas planteando esto de lo que nosotros llamamos grieta. Aquí es, bueno, kirchnerismo, macrismo, o kirchneristas, antikirchneristas, o macristas, antimacristas, buscarlo del lado que quieras, pero hay también una división muy marcada entre quienes están de un lado y quienes están del otro, no sé si al extremo que vos contás de Venezuela, pero lo primero que tiene que cerrar es eso, como para que Venezuela, en el caso de que vos el día de mañana vos decís, bueno, cae Maduro, o se va Maduro, o lo sacan a Maduro, como sea, empieza a cerrar eso, lo primero que tiene que pasar, la matriz social. Sí, y quizás no tanto de la perspectiva de la división, sino de la perspectiva del venezolano promedio, que cree que simplemente por ser más vivo que otros, de ser más vivo, nosotros le decimos a una persona que como que quizás es más ingenioso, o cree que va a ser más inteligente que el otro, más rápido, más sagaz, no sé cómo lo dirían aquí, va a conseguir las cosas de una manera. Sí, por atajos, por llamarlo de alguna manera, sí, ¿no? Aprovecharse de otras personas, aprovecharse de las situaciones y dejar de trabajar, dejar de hacer lo que tiene que hacer. Eso, a mi parecer, es una de las primeras cosas que tiene que cambiar. Nosotros lo llamamos allá la viveza criolla. Sí, acá lo mismo. Bueno, me imagino, exacto, pero digamos que allá, en el momento en que la crisis se acrecentó... Sí, se exalta la figura de...
y quedó muy marcado, y por eso, o sea, las mismas personas que venden los bachaqueros que le comentaba, es parte de esa divisa criolla, las mismas personas que están corruptas, que están montadas en cargo del gobierno y que le dan posibilidades a uno o a otro, es por ese mismo asunto de la divisa criolla. A mi parecer, lo primero que debería cambiar es eso, pero tenemos todavía estos montados en el gobierno que son los que generan toda esta cantidad de problemas, entonces es algo que va a tomar bastante tiempo, porque la mentalidad del venezolano es la que tiene que cambiar y eso va a venir sucediendo poco a poco. Eso cultural incluso que tiene que ir avanzando. Claro, claro, y no se toma poco tiempo, o sea, podría tomarse fácilmente 20 años, y digo como poco. Y aparte de tu mamá, ¿qué más dejaste en Venezuela? Bueno, tengo varios mis mejores amigos por allá, y tengo la casa donde nací y crecí básicamente, mi abuelo que tiene Parkinson, está enfermo, yo viví muchísimos años con él, de hecho la mitad de mi vida lo viví con él. Mi tía, una de mis tías que lo cuida, también está allá, junto con su esposo, entonces, digamos, son como que las personas más allegadas. Que tenés más presente. Sí. La posibilidad Sí, bueno, la carrera. Sí, la posibilidad se puede dar, pienso, imagino, ¿no? ¿Podés ir un fin de semana a Venezuela? Se puede, o sea, no hablo no de los costos económicos, si tuvieras el alcance. Si hoy tuvieras la plata para ir, no sé, el fin de semana a Venezuela, ¿podés ir y volver tranquilamente sin problema o tenés algún tipo de dificultad o restricción con lo que son los controles, las diferentes cuestiones? Es complicado, porque dependiendo de la persona que sea, también ellos pueden querer sacarte plata porque te están viendo que tienes un pasaje de ida y vuelta un fin de semana al país. Entonces ya por ahí, Llama la esa atención. criolla, este tiene plata, a este le tenemos que sacar $3.000. O sea, lo que sea, 3 veces el pasaje que te costó. O simplemente porque, bueno, hay personas que por mala suerte se vieron involucradas en protestas o en cualquier tipo de forma de estar en contra, o sea, de expresión en contra del gobierno venezolano y te pueden dejar en el país, inclusive podrías ir preso. ¿Son muy brutales las represiones en cuanto a lo que son las protestas sociales? Y en el momento más fuerte de las protestas, en el momento más álgido, sí fueron muy brutales. En este momento ya la gente ha perdido la misma intención de protestar o algo y simplemente se están yendo del país. O sea, porque ya no tenía sentido que siguieran desapareciendo personas, que siguieran matando personas, que inclusive fueron grabados en video cuando los mataban, mismo cuerpo de la ley. O sea, policía especial, el SEBIN. Ellos llegaron a matar a un muchacho que salió en televisión, inclusive y todo, por el caso de lo que fue, y no en televisión nacional, lógicamente. Nosotros tuvimos la dictadura militar como noche más negra de este país. ¿Tiene similitudes Venezuela con eso? Sí, y precisamente en este periodo que te comento, yo salía bastantes veces a protestar, pero buscaba que las cosas se mantuvieran dentro del rango de lo pacífico, porque también hay gente que en la misma rabia, la misma impotencia que tienen por dentro, lo que quieren es romper todo. Y sí, yo también tenía la misma rabia y la misma impotencia. No, pero si rompes algo le das el motivo. Pero, claro, exactamente. Entonces, digamos, yo me mantenía siempre hasta que la cosa empezaba a ponerse violenta y ahí como que me retiraba un poco y seguía como que, bueno, vamos a ver si la cosa se tranquiliza o no. Ya cuando llegaban las bombas lacrimógenas, llegaban los perdigones y todo ese tipo de cosas, adiós. O sea, como decimos nosotros, cuando la cosa se podría, Sí, había sí. que abandonar porque se podía poner muy complicado. Augusto, bueno, la verdad que es un gusto porque uno siempre tiene, como te decía al principio, ¿no? Uno escucha y le queda como un estereotipo y se forma una imagen, en este caso de Venezuela, que sirve que tener de primera mano a alguien que te lo cuente, alguien que lo vivió, alguien que te diga, sí, mira, es verdad que hacemos una cola de 20 cuadras para conseguir un rollo de papel higiénico, es verdad que allá se contrabandea shampoo. ¿Me entendés? Entonces esas cuestiones están buenas, me encanta tu historia, además también me gusta mucho que tengas sueños, que tenga que ver con lo artístico, sé que hay un amigo, Mario Escobar, que te está esperando para que vayas al coro, Sí. porque también te gusta la música, te dijo una promesa ahí cumplida, y bueno, y está bueno que te puedas desarrollar y ojalá, bueno, todos estos sueños que decís que tenés, ligados principalmente al arte, los puedas cumplir y bueno,
que te vaya lo mejor posible. Para mí ha sido un gusto realmente charlar este rato con vos. Muchísimas gracias, igualmente. En realidad, como eso, como todas las personas, como todos mis compañeros en la fábrica, como todos los que están ligados al... Tened cuidado con algunos compañeros que tenés en la fábrica. Isaguirre, Correa, Caferata, los 3 apellidos que te doy, tened cuidado. Está bien, está bien. Eso te va a esconder el paquete de vídeo. Ah, bueno. No me di cuenta. Ha sido un gusto, Augusto, que te vaya realmente muy, pero muy bien, en serio, de corazón. Bueno, nos vemos entonces. Una historia de vida pasó aquí por Perfiles, charlando con nosotros, Augusto Sánchez. Bueno, un montón de cuestiones que pudimos charlar y que bueno, ojalá usted también la pueda valorar desde su casa. Vamos a la pausa y enseguida volvemos.